para Cristina y para mí es muy importante. Yo de Cristina, pues acabo de hablar con ella hace un rato, me fui hasta el hotel y pues me llamó. Ella pues le manda cariños, saludos a todos. Ahora mismo, sí, muchos saludos, muchos cariños a todos. De estas cosas que ella en este momento pues se encuentra sufriendo mucho, está en Austria esquiando. Me manda muchos cariños, muchos saludos con los niños. Entonces pues son las cosas que tiene pues el negocio. Ella pues se va dividiendo, va yendo a algunas convenciones, a otras pues no. Y pues los niños pues tenían unos días libres del colegio y se fueron a Austria a esquiar. Es la independencia que te va dando el negocio de hacer exactamente lo que a ti te dé la gana, cuando te dé la gana, a la hora que te dé la gana, sin la necesidad de pedirle permiso absolutamente a nadie, nada más que pues de acuerdo a los valores y las cosas que tú tienes, ¿no? Entonces pues yo esta tarde, un poco cerrando la convención, pues nos toca pues la parte del testimonio, la parte un poco que es la prueba de que esto es posible, de que esto es una realidad y que todos ustedes pues pueden tener el futuro, aquel futuro que ustedes planean. El vídeo que ustedes vieron un poco pues surgió de la idea de hace unos 3 años. Yo estoy conversando con una pareja que estaban como al 9%, recién entraban al negocio. Entonces fue muy interesante porque ellos nos decían, y yo les decía que hace 8 años yo era chofer de un camión. Entonces decía, yo era chofer de un camión, ganaba $5 la hora. Y tú imagínate, pues vestido de blanco, con mi gorrita, en vez de tú puedes, decía Belmar Paint Corporation. Era blanca también, pero no decía tú puedes. Entonces, pues las manos pues llenas de callos de las tanquetas de pintura de 5 galones. Y sí, entonces pues yo me iba por todas las ferreterías, desde Homestead, en Florida, hasta Palm Beach, repartiendo pintura. Y eso era día tras día. Pues yo tenía mi gimnasio particular, máxime que tenía, pues los zapatos eran unas botas de estas con la punta de metal, ¿no? Pues cuando te caían las tanquetas, lo que sea, para no te destrozaban los dedos. Entonces pues pesaban. Entonces a eso súmale pues 4 o 5 tanquetas de 5 galones en una carretilla, pues no, la práctica era sensacional. Entonces pues ellos me miraban así, ¿no? Y me decían, yo no me puedo imaginar. No te puedo imaginar a ti en esas condiciones, en esa situación. Entonces yo me frustré un poco. Me frustré porque es importante que nunca pues nos olvidemos de dónde venimos. Y yo llegué a casa, le comento a Cristina, entonces empezamos a buscar fotos, ¿entiendes? Desarticular fotos y digo, tenemos que hacer un vídeo donde pues se vea precisamente pues la trayectoria un poco, el pasado, ¿no? De dónde venimos. Entonces pues a lo mejor es difícil recordar, pero el próximo paso mío es ir con diapositivas. ¿Entiendes? Yo me voy a poner unas diapositivas con un mando y decir, mira, esa fue tal día, no sé cuánto, claro, porque cuando estás ahí van saliendo las fotos y tú vas explicando esto es de esto, esto es de esto, esto es de esto, ¿no? Pero yo voy a hacer una diapositiva, porque es importante, ¿me entiendes? Es importante porque muchas veces pues tú ves acá pues todos estos diamantes que pasan por aquí, te van explicando pues y los ves con una tranquilidad, con una seguridad, con un tal, no sé qué, papá. Entonces uno pues claro, está sentado y dice, es imposible que yo algún día pues pueda hacer eso, ¿no? Pero todos estuvimos ahí. Yo recuerdo cuando al 9%, que fue la primera vez que yo pasé por el escenario, yo tenía que decir mi nombre es Luis Costa, somos Luis y Cristina Costa, trabajamos en una compañía de pintura y es secretaria, y nada más, y nuestros auspiciadores son fulano de tal, ¿no? Nada, eso era todo. Llego y digo, nosotros somos Luis y se me olvidó el nombre de Cristina. Me olvidó completo. Entonces el que me estaba presentando, que me tenía aguantado porque yo estaba así, pero era la primera vez, recuerdo, lo único que yo recuerdo de aquella presentación eran esas luces de aquí. Eran 2 luces que llegaban así, entonces yo no veía nada. Ahora de allá tú ves todo para acá, pero de acá no ves nada para allá. Entonces pues, me quedo así y el tío me dice, ya, y yo me quedo así. Y cuando se me olvida el nombre de Cristina me dice así al oído,
que es nueva. Digo, no, es la de siempre. Bajé, pero así con un cortazo, ¿no? Con una vergüenza y tal, pero me sentía que había hecho algo, ¿entiendes? Y después pues fue mucho mejor. Recuerdo el primer plan, que di, pues en una pizarra, habían 8 amigos, y recuerdo cuando la boca se me seca, pero así que no podía abrir la boca. Entonces pues rápido, y entonces y ahora se hace esto y tal y cual, aquí dice, aquello duró como 10 minutos. ¿Entiendes? Fue un martirio de 10 minutos, ¿entiendes? Entonces pues yo recuerdo todas aquellas cosas y pues o sea, a mí me era difícil realmente identificarme con todo lo que se estaba hablando del escenario. O sea, entre lo que yo estaba viviendo, mi cotidianidad, y lo que aquí se estaba hablando, existía un camino demasiado largo, ¿no? Entonces, pues, y es así, ¿entiendes? Y es así, y es bonito, pues, visualizar a lo largo, ver el final del camino, o el final no, porque el éxito es la realización progresiva de un sueño y no hay final. El éxito es un camino, ¿no es cierto? Y no es un destino, el éxito es un camino, no es un destino, y pues no hay final en ese camino, ¿no? Pero un poco donde nosotros estamos, que nosotros estamos en una parada del tren y pues seguimos nuestra andadura, pero un poco, que ustedes se fijen en ello y sí vas a encontrar un hueco bastante grande entre donde nosotros estamos y donde tú estás, y el objetivo de esta parte es simplemente hacerte ver ese camino que tú vas a tener que recorrer, cuáles han sido nuestros obstáculos, para que tú sepas que tú ahora mismo estás pasando por tus obstáculos, pero que también no al final, pero cuando tú pues vayas por el tramo que nosotros estamos, pues tú vas a tener lo que nosotros tenemos, y vas a simplemente, o sea, la relación es la siguiente: vas a crecer de forma personal, como persona, a base de las cintas, los libros, los seminarios y las convenciones, y después vas a hacer lo que tienes que hacer, que vas a dar plan tras plan, tras plan, tras plan, tras plan, y después tendrás lo que tienes que tener. ¿Te das cuenta? O sea, que esa es la relación, no te lo olvides jamás. Lo que tú vas a ver ahora, o lo que tú has visto desde en estos últimos oradores al final de la noche, de todos los que han podido conseguir en sus vidas, todo lo que han podido tener ahora, pues, o sea, no es el resultado de la hora, ¿entiendes? Se fraguó aquí. Primero tienes que ser. O sea, eso es lo que yo quiero que te salga claro esta noche, es que primero tú puedes, en que no te quepa la menor duda, y que lo primero es que tú tienes que ser, y el ser no es otra cosa que estar encima de las cintas, libros, seminarios, convención, y cintas, libros, seminarios, convención, y más cintas, y más cintas, y más cintas, y más cintas, y después te vas más seminario, más convenciones, ¿entiendes? Y eso es lo que te va a dar a ti el ser, ¿entiendes? Vas a hacer, y después pues tendrás en consecuencia de ese crecimiento personal que tú vas teniendo, ¿entiendes? O sea, tú creces, y cuando tú creces, vamos a ver, vas a ponerlo de esta forma para que tú lo visualices, son niveles, o sea, yo no quiero sonar pues aquí metafísico, pero son cuando tú trasciendes a un nivel superior del ser. ¿Me entiendes lo que te quiero decir de ser? Pues, ¿qué ocurre? Que tus acciones traen como consecuencia un tener más grande, al nivel trascendido. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese momento, pues, ¿qué tienes que hacer? Volver a trascender a un nivel superior del ser. ¿Entiendes? A base de cintas, libros, seminarios, convenciones, para poder hacer, para poder tener, y eso es todo el asunto, ¿no? Entonces, pues, un poco, ¿qué es lo que yo te voy a contar? Pues un poco de dónde vengo, cuál ha sido un poco mi trayectoria, y cómo en mi vida, pues, se ha ido aplicando ese crecimiento, primero personal,
y después pues un poco lo que hemos podido conseguir, para que tú veas que ese camino lo puedes recorrer tú también. Pues yo soy cubano de nacimiento, yo nací en Cuba en el año 1960 y pues mi niñez pues la pasé ahí en Cuba a los 17 años pues el tío Castro me mandó a Polonia a estudiar. Yo pues en Cuba, o sea, yo tenía una autoimagen muy grande, producto de la crianza que mi madre me había dado. Siempre ella siempre me repetía que yo podía pues conseguir todo aquello que yo pues en la vida me proponía. De hecho pues yo llegué a representar a la ciudad de La Habana en los campeonatos nacionales de béisbol. O sea, todo aquello que yo me proponía, ella siempre me decía, trabaja duro, 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 que lo conseguirás. En el año pues 79, cuando yo me fui a Polonia, pues fue interesante porque para toda la ciudad de La Habana, todos los graduados de preuniversitario de la ciudad de La Habana, en ese año pues habían 4 becas para estudiar en Polonia y a mí me asignaron una. Yo recuerdo que yo cuando la pedí, yo estaba convencido de que me la iban a dar. O sea, nunca en mi vida había sucedido otra cosa que no aquello que yo había determinado que iba a suceder. Yo conocía de cabo a rabo todos los entresijos del sistema comunista. Entonces pues me sentía como pez en el agua dentro de aquel sistema. Nosotros nos recuerdo que entre los amigos ahí no le llamábamos socialismo, le llamábamos el socialismo, porque había que tener los socios aquí, los socios allá, el tal, no sé qué, estábamos muy compenetrados, digamos, dentro de la trayectoria del sistema. Entonces pues sabíamos lo que teníamos que hacer, el expediente político que teníamos que tener. Sabíamos pues a qué actividades políticas teníamos que ir para rellenar el expediente político. Sabíamos que teníamos que ir a la zafra tabacalera, sabíamos que teníamos que ir a la zafra azucarera para ganar puntos políticos. Ahí estaban los puntos políticos y los puntos económicos, o sea, los puntos políticos y los puntos académicos. Entonces pues había que llevar los dos expedientes bien, ¿no? Pues en su momento, justo 2 años antes de pedir la carrera, pues yo solicité mi entrada a la Unión de Jóvenes Comunistas, porque ese era un requisito indispensable. Entonces pues llegué, entramos, pues todo, ¿me entiendes? La trayectoria. Entonces pues, ¿qué ocurre? Que ya tú conoces tu medio ambiente, ¿entiendes? Y le tiras a ello, ¿no? ¿Qué ocurrió? Yo me fui a Polonia. En Polonia pues después de 3 años, cuando el avión de vuelta a Cuba hizo escala en Madrid, yo pedí asilo político y me quedé en España. Entonces, eso fue otra larga historia. Pero una vez que yo me quedé, pues fue interesante. Yo tenía 20 años y muchos sueños. Fíjate que hoy estamos a 29, 30, 31. El día 31 fue el 31 de enero de 1982, o sea, al 92, van 10 años, al 95 estamos, ¿no? O sea que son 13, ¿no? 15, 13. Yo en matemática mal. Entonces pues son 13 añitos desde que me asilé en Madrid. Entonces pues yo llegué con $10, un calzoncillo, era toda mi capital, ¿entiendes? Y muchos sueños, o sea, la bolsa de sueños estaba llena. Yo recuerdo cuando en Polonia pues con el compañero de estudio que yo me quedé, pues ahí tenía y soñábamos mucho. Cuando nos quedemos veíamos las revistas con Mercedes-Benz, veíamos las revistas con o sea, yo recuerdo que uno de mis sueños era tener un bolígrafo Parker. Y sí, entonces yo veía Parker, el arte de escribir. Entonces pues yo decía, yo tengo que escribir con un asunto de esto, ¿entiendes? Y los veíamos así, nosotros soñábamos con aquellas revistas y yo recuerdo que el compañero que se quedó conmigo, pues Julio, él pues es interesante porque él tenía puesto en la mano un Poljot. Poljot es un reloj ruso. Entonces él me siempre decía, hermano, cuando nos escapemos, yo nunca me voy a cambiar el Poljot este. ¿Tú lo ves ahí? Bueno, cuando yo cambie este Poljot, va a ser para comprarme un Rolex. ¿Entiendes? Entonces le decía, sí señor, vamos para adelante, no sé cuánto y tal. Entonces pues soñábamos con esas cosas, ¿no? Entonces
él, pues, él decía que él iba a tener un Rolls Royce algún día. Y pues, pero que primero iba a empezar con un Volkswagen Escarabajo, de estos se llama, ¿no? De estos chiquititos. Entonces, porque su padre tenía uno, entonces él iba a empezar con eso y iba a aprender a conducir con uno de ese. Claro, nosotros no sabíamos ni conducir, ¿no? Entonces, pues iba a aprender a conducir con uno de esos y nos íbamos y después iba a ir aumentando y tal y cual, hasta que iba a llegar el Rolls Royce y el Rolex, que eran sus dos símbolos de riqueza, ¿no? Lo que él tenía asumido como símbolo de riqueza. Entonces, pues, ahí soñábamos y tal, y llegamos a Madrid con esa bolsa de sueños así bien grande. Capital, pues, como te digo, yo era el que más llevaba de los dos, llevaba $10. Y entonces yo llevaba mi calzoncillo, recuerdo, aquí atrás, limpio para cambiarme, ¿entiendes? Aquí en el bolsillo de atrás, y esa era todas nuestras pertenencias. ¿Qué ocurrió entonces cuando llegamos a Madrid? Fue un cambio de vida totalmente dramático, ¿entiendes? Era otro medio ambiente, o sea, era el sistema comunista, el sistema capitalista, que no tenía nada que ver una cosa con otra. ¿Entiendes? Hasta ahora esta silla era de todo, ahora esta silla era de un individuo. Entonces, pues era un poco diferente, ¿no? Pues llegar y encontrarte pues sin absolutamente nada, sin amigos, sin conocidos, sin nadie. En España, entonces, cuando nosotros llegamos, pues había un 18% de desempleo. La cosa pues ha ido empeorando hasta un 24%. Pero bueno, cuando yo llegué estaba nada más que al 18%, y la situación pues entonces era dramática para algunos y tal. Había mucho miedo. Yo pues nunca me faltó el trabajo, gracias a Dios. Pues yo siempre trabajaba en lo que fuere. Yo trabajé pues desde en bares, limpiando mesas, pues pintando casas. Yo aprendí pues todas esas cosas. Sin embargo, pues, ¿qué ocurre? Que ese mismo sistema me fue dando y me fue dando y me fue dando, porque no encontraba la salida. O sea, nosotros pues después, en un momento determinado, hubo un periodo malo, como de 5 o 6 meses, donde no encontrábamos trabajo ninguno, y pues la pasamos realmente mal, deambulando por toda la ciudad. Nos echaron de casa. Y entonces pues lo que hacíamos era llegar a casa como a la 1 de la mañana y salir antes de las 6 de la mañana, porque después a las 7 llegaba la policía, entonces ya no nos encontraba, y como a las 11 se iban, porque claro, estaban esperando a que nos vieran entrar o salir para presentarnos a la casa. Y nosotros pues andábamos, entonces no tener dinero. Recuerda que nos íbamos por ahí, por los bares de Madrid, y muchas veces pues comíamos y no teníamos con qué pagar. Le decíamos, bueno, ahora llame usted al 091. Entonces llamaban a la policía, llegaba la policía, no teníamos que pagar y tal. Al final, pues la Cruz Roja pagaba la factura. No, aquello era una odisea, ¿me entiendes? Mal. Entonces, pues, de estas cosas, pues tienes 20 años y uno va entrando en la asociación, que es bien importante, la asociación incorrecta. Y empezamos a beber bastante. Primero pues era por la noche un poco, después en España el vino es muy barato, es mucho más barato que la leche. Empezamos con el vino y después el ron. Cuando no había ron pues íbamos a la farmacia y hacíamos acopio de alcohol de 90, y entonces pues nos dábamos los traguitos a ponernos en tono, ¿no? Y pues después pues empezó a pasar al mediodía. Nosotros teníamos una norma que recuerdo que entonces era, bueno, si aguantas hasta las 12 del día, ya a partir de las 12 del día ya no eres alcohólico. Entonces pues esperábamos a que eran las 12 para tomarnos el primer trago, pero después en la mañanita para levantarnos ya era un asuntito bien. Entonces empezamos en ese asunto, y eso pues duró como 8 meses, aquello que iba degradando cada vez más, ¿no? Y pues en ese momento fue un momento difícil, porque aquello iba como en espiral, ¿no? Cada vez peor. ¿Y dónde iba mi vida? ¿Qué ocurre? Que ya yo me había olvidado de los sueños, ¿no? Y un día, pues, que fue así el momento que yo digo, bueno, yo iba así, cuesta abajo, entonces hasta que llegué, toqué fondo y subí.
Entonces fue un día donde yo me fui a tomar al cine. Recuerdo que íbamos a ver Evasión o Victoria, la de Sylvester Stallone, Pelé y todo este asunto, que después jamás la vi, porque estábamos en la cola del cine y de repente pues cuando estábamos en la cola pues yo me empecé a marear y le dije a esta gente: me voy a casa. O sea, nuestra casa era en un barrio muy céntrico de Madrid, en el centro de Madrid, donde pues trabajaban al lado de la calle donde trabajaban las chicas por la noche, las trabajadoras sociales, de la noche. Nosotros nos conocíamos todos los bares sociales de allí de la noche, ¿entiendes? O sea, era una asociación buena. Nos daban de beber por la noche de gratis, porque a los dueños de los bares les gustaba que nosotros estuviésemos ahí, porque no armábamos ruido, y como éramos morenos, pues parecíamos los que cuidábamos ahí. Entonces los que llegaban a pagar, los clientes que tenían pasta, pues nos veían y queríamos que éramos los guardaespaldas de la chica y no se metían con ella. Y nosotros lo que queríamos era nuestro, Entonces pues entramos en una relación muy maja, llegábamos, hablábamos con ella: ¿qué tal la noche, chavalas? Y tal, bien, y tal, no sé cuánto, y bien, bueno, pues ponte una entonces y tal, y no sé qué. Muy bien, pero bueno, ¿por dónde iba? No sé. Entonces pues eso cerca del centro de Madrid. Y así estábamos en la fila y digo: oye, me voy a casa. Nuestra casa pues era una habitación que era la mitad de este escenario, y ahí vivíamos tres, y bueno, cuando iba, no sé, no te puedo decir ni cuánto caminé, porque me empecé a sentir más mal. Entonces pues en una de esas caí, hinqué la rodilla en el suelo y vi un lugarcito cómodo y me eché mi sueñecito así en la calle. Yo no sé cuánto fue, si fue 1 minuto o 1 hora, cuánto tardé yo allí, pero lo cierto es que yo me desperté, claro. Entonces me despierto y miro así. ¿Y qué tú haces cuando pasas por la calle y ves un chaval de 20 años, ¿entiendes?, que se está levantando, que tiene barba y tal, entonces que está un poco guarro? Entonces pues tú lo miras y ¿qué dices? ¿No? Qué pena de chico, ¿no? Entonces pues eso fue el sentimiento que yo tuve: qué pena de chico. Entonces pues yo así miro y digo: ¿cómo es qué pena de chico? ¿Entiendes? O sea, vi la lástima de los demás por mí en la cara. Y digo, yo recuerdo que me pregunté así a mis adentros, digo: ¿de dónde vas, compadre? ¿Dónde vas? Y los sueños que tú venías con tal, no sé qué, aquellas cosas que tú, aquel Mercedes-Benz, las cosas, los sueños y tal, ¿para eso tú viniste? Compadre, para eso tú hubiese quedado en Cuba, joder. Entonces pues eso fue mi pensamiento mientras yo me levantaba. Entonces pues llegué a casa, me duché y tal, y entonces empecé a hacer acopio de qué sabía yo hacer. Yo tenía que cambiar mi vida, qué sabía yo hacer. Entonces me acordé que yo jugaba al béisbol, ¿no? En casa del tuerto, pues del ciego, el tuerto rey, ¿no? Si ustedes, cualquier argentino va a Cuba y con un balón de fútbol, cuando allá lo más cercano a un balón de fútbol que han visto es un coco, ¿no? Entonces pues en la estrella, ¿me entiendes? Entonces pues en España, pues yo, figúrate, al béisbol era pues el cuarto bate, y bueno, era el mejor de la liga aquella. Era una liga que eran 4 equipos y no habían aficionados. Éramos nosotros nada más. Pero fíjate una cosa, porque fue importante: me dio la sensación de volver a ganar, me dio la sensación de ser el mejor otra vez, me dio la sensación de, no sé, de utilidad. Ese año pues la liga, había una liguita de nada, pero estaba bastante reñida y tal, todos éramos muy malos. Y pues, oye, me dio una sensación diferente. No sé, en ese momento pues ahí pues conocí a Cristina. Cristina era la novia del dueño del equipo, el que había formado todas las ligas y tal. Este era un tipo que tenía 36 años, pero que entonces a nosotros nos parecía, figúrate, o sea, era a nosotros con 20 años, nosotros decíamos que qué hace Cristiano con el viejo ese, ¿no? ¿Entiendes? Ese viejo, no sé cuánto, o sea, que era un tío de muchas pelas, un tío de mucho dinero, un asturiano. Nunca había trabajado, nunca había hecho nada, los padres lo seguían manteniendo, él estudiaba en la universidad, desde el año, yo creo que desde Franco, desde antes de Franco ya le estaba en la universidad. Entonces pues fíjate, y de estas cosas que, no sé, ella pues nos fijamos los dos y tal, y el hecho de que uno pues podía aportar algo, que ¿me entiendes? Ella, que tenía su futuro resuelto y ya con ese tío, pues se fijara en mí y tal, diga: coño,
Ahora, te va dando como una, ¿me entiendes? Como una cosita así, coño, podemos hacer algo con la vida, aquí no está todo perdido, ¿no? Y entonces, pues, nos echaron después, cuando se enteraron que estábamos saliendo juntos, pues nos echaron a ella, a mí, a todo el mundo, y compramos una furgoneta y empezamos a hacer mudanzas, y aquello empezó a prosperar. Nos fuimos a Estados Unidos y en el año 86 conocimos el negocio. ¿Por qué yo te cuento este pasado? Te cuento este pasado porque a lo mejor tú estás ahí y yo no sé cuál es tu vida, ¿me entiendes? Pues a lo mejor tú estás ahí y te han desahuciado alguna vez en tu vida, ¿entiendes? Te has sentido que no vales nada, te has sentido que, ¿me entiendes? Tú también puedes llegar, tú también puedes hacerlo, ¿me entiendes? Ahí estaba yo y yo sé lo que se siente, ¿entiendes? Yo sé lo que se siente no tener ni un duro, yo sé lo que se siente no tener para comer esta noche, ¿entiendes? Pues y llegar y pedir en un lugar y sentarme y no tener para pagar, y si te llamas a la policía, pues yo voy preso, por lo menos si vamos presos, por lo menos tendré donde dormir esta noche y mañana me darán de desayunar calentito para la mañana. ¿Entiendes? Y esa es la conclusión que sacábamos, ¿me entiendes? La vida no vale nada, o sea que no valía nada. Entonces esa es, digamos, la sensación que yo tenía, pues, y si tú la tienes, tú también puedes, ¿me entiendes? Entonces, pues, te digo, ya te salto, porque llegamos a Estados Unidos, yo conocí el negocio, conocí el negocio, pues, en el año 86, y regresamos a España, con Cristina. En España, pues, nosotros pensábamos que íbamos a llegar a directo en 90 días, ¿entiendes? Yo recuerdo que escuché una cinta que era directo en 90 días, y yo le decía a Cristina, nos vamos a España y llegamos a directo en 90 días. Nos vamos. Entonces Cristina se puso mala, me empezó a tirar todas las cosas que encontró, ella no se quería mudar, entonces yo le dije, o no me voy contigo o sin ti, pero yo me voy. Entonces yo lo vendí todo y digo, ¿te vas? Y dice, bueno, me voy, y ese fue conmigo. Entonces nos fuimos a España, ¿y qué ocurre? Que en Estados Unidos las cosas no nos salían, ¿no? Y no nos salían porque yo pensaba que era porque estábamos en Estados Unidos, pero no era Estados Unidos, era yo, ¿me entiendes? Es igual que alguno de ustedes a lo mejor está acá y dice, a mí las cosas no me salen en Argentina, me voy a Chile. O sea, déjame decirte algo, señores, la hierba es siempre más verde al otro lado de la orilla, ¿me entiendes? Al otro lado de los Andes también se cuecen habas, ¿me entiendes? No es más fácil en Chile que en Argentina, es igualmente de fácil o de difícil. ¿Entiendes? Si es difícil para ti aquí, será difícil para ti allá. Si es fácil para ti aquí, va a ser un poco más difícil allá, porque estás un poco más lejos, nada más. ¿Entiendes? Entonces, pues, ese es nada más que el tema, ¿no? O sea, nosotros nos fuimos huyendo, creyendo que el problema era el país, que el problema era externo, cuando el problema era interno. ¿Me entiendes? Era un problema de que, pues óyeme, que nosotros estábamos a menos 50 en el escalafón de 0 a 10, ¿me entiendes? Entonces, pues, había que llegar a 0, había que ponerse en positivo en lo que es el ser, ¿entiendes? Entonces, pues, a mí, pues, yo tuve fe en eso. Eso fue algo en el cual yo tuve fe. Yo recuerdo, pues, que yo hablaba con Marín, yo hablaba con Foley, y ellos me decían, hermano, no te queda otra que escucharte un carretón de cintas, ¿me entiendes? No te queda otra que leerte un saco de libros. O sea, ¿qué quieres que te diga? ¿Me entiendes? Siempre me fueron sinceros. Y yo recuerdo que Foley me decía, en España no te va a ser más fácil. Por la sencilla razón de que aquí por lo menos tienes un sistema ya organizado de seminarios, convenciones, y allí no hay. ¿Me entiendes? No hay sistema en español, no tenemos el sistema en castellano que hoy tenemos, no tenemos los seminarios, las convenciones, todas estas cosas no las teníamos. Entonces, pues, no, pero yo me fui. Entonces, yo me fui y una vez allá, pues, en eso sí, yo sí le hice caso, ¿me entiendes? Entonces, yo recuerdo que nos fuimos con un montón de cintas, con un montón de libros, con un montón de... y asistimos a todos los... nosotros veníamos a las convenciones en Estados Unidos. O sea, nosotros veníamos a las convenciones en Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿De dónde salía el dinero? Yo no sé de dónde salía el dinero. Nosotros, pues... trabajamos, vendíamos productos. Recuerdo que nosotros no teníamos trabajo, entonces pues no teníamos permiso de trabajo en España. Ninguno de los dos. ¿Tú te imaginas un cubano y una gringa en España? Ninguno teníamos permiso de trabajo.
Entonces, pues, ¿qué hacíamos? Pues Cristina daba clases de inglés, yo pues trabajaba pues en lo que fuere, por lo mismo que pintaba una casa, que hacía lo que saliera y todo el dinero iba para el negocio. Vivíamos entonces con la suegra, que hoy pues nosotros pues tuvimos el placer de jubilarla. Entonces, porque bueno, yo hace 3 años le dije y le planteé, le dije, bueno, de aquí en adelante tú sigues trabajando porque quieres, ¿entiendes? Ya tú no tienes que volver a trabajar absolutamente para otra persona, te puedes quedar en casa, que tú vas a seguir recibiendo tu dinero al resto de tu vida sin ningún tipo de problema. Esta cosa que ella tenía miedo todavía y se dio cuenta, tuvo los últimos 3 años trabajando, pues hasta que ya pues se convenció de que esto era en serio, ¿entiendes? De que esto daba, ¿no? Entonces pues se jubiló este año. Y nosotros vivíamos con la suegra en un apartamentito pequeño, eran pues 90 metros cuadrados y ahí vivíamos 4 adultos. Aquello pues era, ¿entiendes? Entonces pues nosotros no pagábamos nada, ni comida ni nada, porque yo le decía, no hay para comer, ¿entiendes? No te puedo pagar la comida. Entonces pues recuerdo que ella nos decía, no me puedes dar para comer, pero sí tienes para las cintas esas que te están comiendo el coco, ¿entiendes? Digo, no, que me están lavando el coco, ¿me entiendes? Porque lo tengo sucio. Entonces tengo un lavadito para que poder... Entonces pues ella pues se ponía nerviosa, me decía, joder, aquí estáis los dos y no sé cuánto. No lo decía, ¿no? Porque de verdad que ella es una gran mujer. No lo decía, pero decía, joder, esta gente, yo trabajo, y estos se van para Estados Unidos a una convención. Entonces yo entendía, ¿entiendes? Yo le decía, Amelia, tú aguanta ahí, nada más que te pedimos que aguantes un poquito porque esto te va a hacer rica a ti también. Entonces pues fueron pues momentos difíciles. ¿Por qué? Porque yo tenía que subir en el ser, y yo te digo, yo daba muchos planes, yo daba planes y planes y planes, y terminaba el año y estaba al 3% y seguía dando planes y planes. O sea, nosotros pasamos 2 años y medio al 3%. Entonces pues o sea, subíamos al 12, se nos caía el grupo y bajábamos, subíamos al 11, se nos volvía a bajar y tal. Íbamos como, ¿me entiendes? Un yoyo, para arriba y para abajo. Entonces pues yo quisiera decirte, bueno, que no trabajábamos. Yo puse 175.000 kilómetros en un coche, yo fundí 2 coches y todavía estaba el 3%, ¿entiendes? O sea que, ¿pero por qué? Porque yo estaba a menos 50, entonces yo tenía que llegar a 0, ¿me entiendes? ¿Y qué hacía? Cintas, libros, seminarios, convenciones, cintas, libros, seminarios, convenciones y soñar mucho, ¿me entiendes? Nosotros soñábamos y soñábamos y soñábamos y seguíamos soñando y visualizábamos nuestros sueños y visualizábamos nuestros sueños. Y esa es la clave, señores. Porque fíjate una cosa, o sea, la clave del ser es soñar. ¿Entiendes? Tú sueña, visualiza, y pues obviamente esa es la parte, digamos, que te da energía, ¿me entiendes? El soñar, el visualizar. Y por detrás tiene que estar respaldado por algo. Pues si tú lo único que sueñas y no haces nada más, pues ya no. Pero entonces, o sea, tú tienes que estar respaldado por algo. Y eso son las cintas, los libros y los seminarios y las convenciones. Eso es lo que, digamos, hace que el sueño eche raíz, ¿no? Porque estás con las experiencias de otros. Entonces después tienes que hacer, obviamente, simultáneamente. Todo esto de forma simultánea, ¿me entiendes? Que era lo que nosotros hacíamos. Era plan y plan, que es la parte de la acción, es la parte del hacer. ¿Me entiendes? Acción, de planes, y seguíamos cintas, libros, seminarios, convenciones, cintas, libros, seminarios, y planes, y soñar. Y todo eso simultáneamente. O sea, no puede ser que sueña y en casa. No, es sueña, cinta, seminario, y plan. O sea, todo eso de forma simultánea, ¿me entiendes? Entonces, esa es la trilogía, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer, Ahora, ¿qué ocurre? Que los resultados llegarán más tarde o más temprano, de acuerdo al nivel donde tú estás, el nivel donde tú te encuentres. Si tú estás a menos 50, amigo, vas a tener que llegar a 0 y vas a tener que remar para llegar a la orilla. ¿Me entiendes? Pero lo bueno es que tú puedes remar. ¿Entiendes? Tú puedes hacerlo. Eso es la noticia. O sea, pero que vas a tener que remar, te lo garantizo. Entonces, si estás en 10, vas a tener que remar menos. Si estás en 0, vas a tener que remar menos. ¿Me entiendes? Pero el que está en 0, ya remó en otra cosa. ¿Me entiendes? Ya remó. Pues yo oigo, pues, por ejemplo, a Miguel, que llegó pues en 2 años a Diamante,
Pero Miguel, en su carrera de ingeniería, tuvo ¿cuántos años de ingeniero? No sé si fueron 18 o 25, no creo que no es tan viejo Miguel, para 25, pero 18, ¿me entiendes? O 10, o 12, o 15, los que fuere, ¿me entiendes? Y ahí él remó, ¿me entiendes? O sea que todos remamos, si no es aquí vas a remar en otro lado, pero no vayas a pensar que vas a llegar al otro lado y no vas a remar, ¿me entiendes? Tú vas a remar en lo que sea. Entonces, pues yo lo que sí te garantizo que nada te va a dar los resultados por el remo que te va a dar esto, ¿me entiendes? Pero remar, vas a tener que remar, como hemos remado todo, ¿te das cuenta? Entonces, pues eso es algo que tienes que tener en tu mente, ¿entiendes? Entonces, pues, porque el sueño es lo que te va dando la energía. Pero fíjate lo que sucede, que yo le estaba hablando a los directos los otros días, lo que sucede con el sueño. ¿Cuál es la magia del sueño? ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que va haciendo que tu ser, pues, suba? Y es lo que repercute después en el tener, ¿no? Porque lo que ocurre es que tu sueño, ¿entiendes? O sea, tú estás ahora, te sientes cómodo en tus circunstancias. Todos nos sentimos cómodos en nuestras circunstancias. Tú tienes tus circunstancias, ¿no es cierto? Y tú te sientes cómoda en esas circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que siempre nos dicen? Sueña en grande. ¿Me entiendes? Sueña en grande porque te tienes que sentir cómodo con ese sueño. O sea, ese sueño tiene que formar parte de ti. Entonces, cuando ese sueño y tú sois la misma cosa, entonces se crea como una fuerza grande, ¿me entiendes? Es cuando ya tú has trascendido, ¿entiendes? A otro nivel. Fíjate, el nivel de trascender del nivel 1, por ejemplo, al nivel 2, pasa por sentirte cómodo en el nivel 2 cuando todavía no tienes los recursos. Y entonces llegan los recursos, ¿te das cuenta? O sea, tú estás en el nivel 1, en pensamiento y recursos. Lo primero que hay que hacer es ponerse en el nivel 2, en pensamiento, y después llegarán los recursos, ¿me entiendes? La mayoría queremos que sea al revés. Primero dame los recursos y después ya yo me pondré en pensamiento, ¿te das cuenta? Y no es así, Entonces, pues fíjate, por ejemplo, para ponerte un ejemplo que a mí me pasó, que a veces causa risa, pero que el nivel de trascendencia. Yo me sentía cómodo en mi nivel 1, por ponerle un nombre, cuando, por ejemplo, yo me iba, yo recuerdo que a mí antes me encantaba irme de camping. Tú no viste la tienda de campaña nuestra, no estaba bonita, un iglú así muy bonito y tal, Pues esa era, nos sentíamos cómodos. Nosotros llegábamos y nosotros siempre decíamos que nos gustaba estar cerca de la naturaleza. Hoy me doy cuenta que era porque no teníamos dinero para estar cerca de un hotel de 5 estrellas, ¿entiendes? Pero nos gustaba estar cerca de la naturaleza, a ver. Entonces, pues, nosotros llegábamos al camping y entrábamos al camping, pero sensacional. Llegábamos al camping, conocíamos a todo el mundo. ¿Qué pasa, Pepe? ¿Qué pasa? Y tal, y conocíamos al portero, nos íbamos, ya teníamos nuestro sitio, sacábamos la nevera, poníamos la nevera, yo me ponía a tomar cerveza, Cristina se ponía a hacer la tienda de campaña, ¿entiendes? Ella era la trabajadora, yo no sabía, nunca supe hacer una tienda. Entonces, pues, yo cargaba las cosas de peso y clavaba. Y Cristina era la arquitecta. Entonces ella me ponía ya a preparar la barbacoa y la cerveza. ¿Entiendes? Estábamos en nuestro ambiente. Entonces había, pues, cuando clavábamos un poco salían unas cucarachitas, las quitábamos ahí, pero éramos amiguetes. ¿Me entiendes? O sea, era una simbiosis perfecta con la naturaleza. O sea, era armonía pura, ¿no? Entonces, pues, ¿qué ocurre? Entramos en el negocio. Yo nunca había entrado, ni me había acercado a un hotel de más de 3 estrellas. ¿Entiendes? O sea, yo pasaba a veces y de la puerta para adentro, para mí eso era tabú. ¿Me entiendes? O sea, yo los veía en traje, los veía tal, y decía, ¡qué incomodidad! Esos trajes, esas cosas, esos tal. Y tú lo ves que, ¿entiendes? Los ves así un poco y tal. Y decían, no, esa gente no son auténticas. Auténticos somos nosotros. ¿Entiendes? Los que estamos aquí con las cucarachas y tal, aquí auténticos, ¿me entiendes? Con los mosquitos, aquí luchando, ¿me entiendes? Esos son los auténticos, esos son auténticos, ¿entiendes? Entonces, pues, esa era nuestra visión conceptual, ¿no? Entonces, pues, ¿qué ocurre? En eso entramos en el negocio y nos vamos a la primera convención. Entonces, en Estados Unidos las convenciones son como hoteles, ¿no? Entonces, pues, llegamos a la primera convención y era un hotel de 5 estrellas, Fontainebleau Hilton en Miami. Entonces, yo entrada, ya sabía dónde era porque yo había pasado por ahí, un edificio muy bonito y tal.
Entonces llego, ¿entiendes? Y cuando veo así, recuerdo que a mano izquierda si veo una fuente con agua así, digo, qué derroche. Llego, llego con mi coche, me dicen, párate. ¿Cómo que me pare? Así frente a la entrada. Entonces hago así, apague el coche, por favor. Apago el coche y voy a sacar la llave, ¿no? Claro. Me dice, deje la llave puesta. Y yo, ¿cómo que deje la llave puesta? El coche es mío. Me dice, sí, pero yo, ¿me entiendes? Se lo aparco. Y yo, ¿cómo que se lo aparco? No, usted no toca mi coche. Pero de repente, oye esto, no estás cómodo con esa situación, ¿te das cuenta? Situación incómoda. Eso es en el nivel, para arriba del nivel tuyo, ¿me entiendes? Entonces de repente, yo de repente oigo, ¡clac! Me están abriendo el maletero. Ay, yo me pongo nervioso, ¿entiendes? Entonces me veo que me están sacando las maletas y digo, ¡soy! ¿Qué usted hace con mis maletas? Me dice, yo soy el señor de las maletas, ¿entiendes? O sea, entonces me saca las maletas, me las pone en un carrito y sube. Entonces yo no quería hacer el ridi, ¿me entiendes? El ridículo. Entonces pues tampoco quería ponerme muy chulo, pero no me gustaba aquello. Entonces pues él lleva las maletas, claro, entonces de repente cuando yo estoy con las maletas me llevan mi coche. ¿Me das cuenta? Digo, pero ¿cómo es posible? Ya me habían dado un ticket. Digo, bueno, yo no sé, yo lo veo así, veo las maletas que se van, veo el coche donde va, digo, ¿qué hago? Me voy con el coche con las maletas. Entonces veo que el coche entra para el parking, digo, bueno, por lo menos ahí no se va ahora. Ahora lo vemos, pero voy en las maletas. Estaba corriendo con las maletas y se van a conserjería, ¿no? Conserjería, estaba aquí, en la recepción está aquí, y yo llevo con las maletas. Me dice, tiene que registrarse usted. Digo, sí, ahí decía, ahí en el registro, y entonces pues yo digo, pero estas son mis maletas. Sí, mire, usted le da este tiquecito, otro ticket, más papeles, digo, me pongo mi ticket en el bolsillo y llego a recepción. Estoy en recepción mirando así, y entonces estoy haciendo, y yo mirando las maletas, ¿no? Pues si acaso, digo, si me quedo mucho mirando aquí, me lleva las maletas. Entonces, estoy mirando, ¿entiendes? Así, tal y cual, termino en recepción y me dicen, vaya usted a su habitación que ahora le llegan las maletas, me da su ticket, por favor. Entonces le doy el ticket y le digo, pero ¿por qué no simplificamos esto? Le digo a la de recepción, yo voy con mis maletas y después le traigo el carrito. Era como me hacían en el camping, ¿entiendes? Yo necesitaba un carrito, me prestaban el carrito, llevaba las cosas, mis cosas, y le regresaba el carrito. Aquí me la querían llevar ellos, y si se la robaban, no. ¿Tú te das cuenta? No te sentías cómoda con la situación. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo, bueno, aquello pasó, y entonces, pues yo, en esos 2 días, uno va agarrando la onda, en esos 3 días, ¿no? Y ya pues uno se va sintiendo pues mejor, más a gusto. Pero entonces llego al camping otra vez y digo, oh, menos mal, ve, aquí esto es auténtico, no sé qué y tal y cual. Pero de repente, pues uno va otra vez a la próxima convención y otro hotel. Y va a decir otro hotel. Y ya entonces entra como por casa, ¿me entiendes? Entra como por casa, llega, apaga el coche, te vas por ahí, llegas a la recepción y entonces le dice a la de la recepción, mira, estas son mis maletas, le dice al chico que me las suba, por favor, que yo voy al bar a tomarme un cafelito, ya al chico le dice, mira, súbeme a la habitación 204, aquí tienes esto, te vas y tal, llamas por teléfono, dice, estoy esperando una llamada, por favor, mira, estoy en el bar, me la pasa, y así, el señor, sí, señor Costa, así como no, sí, tal, ¿entiendes? Entonces, de repente, ya estás acostumbrado a eso, ¿te das cuenta? Se sientes cómodo, bien y tal, ¿no? Y de repente llegas al camping otra vez. Llegas, ¿me entiendes? Y entonces apagas el coche en la entrada y cuando dice, ¿por qué usted deja el coche ahí? Ah, claro, si aquí lo tengo que aparcar yo, ¿te das cuenta? Ya te empiezas a sentir incómodo. Lo que antes era cómodo ahora es incomodidad, ¿te das cuenta? Pero ¿qué ocurre? Que todavía no está esta para trascender, ¿me entiendes? Pero ya aquí te sientes incómodo allí. ¿Te das cuenta? Ya te sientes incómodo ahí, ya llegas al camping, entonces están los otros con la guitarra. ¡A la costa! ¿Qué tal? Aquí tengo tu cubata. Entonces, pues de repente, dice, pero qué gritón y qué altanero es este tío. ¿Me entiendes? No, tranquilo, que yo no, ¿me entiendes? Entonces te sientas aquí, te pones a leer tu libro, te pones a tal y cual, pues estás en otra onda ahora. ¿Qué lees, compadre? Vamos, venga para acá, que mira, para que cante un poco, la guantanamera, el no sé cuánto, cubano, no sé qué. Digo, estate tranquilo, compadre, ¿entiendes? Ya te empiezas a sentir mal en ese ambiente, pero todavía no tienes la pasta para pasar al otro, ¿te das cuenta? Entonces te empiezas a sentir incómodo, empiezas, sí, ¿qué es esto? ¿Me entiendes? Y ahí es donde entra la presión. Entra una presioncita, ¿me entiendes? Y que entonces, pues, ahí es cuando es el momento de la decisión, o el salto
para adelante o volver atrás y quedarte como está. ¿Te das cuenta? Porque en el interín tú estás dando plan, escuchándose cinta, plan, no. La cosa no avanza y entonces llegas allí, ya le has contado el plan a ellos, claro, también, ¿no? Entonces ya cuando ya te ven con el librito te dice, ¡ala! Ya eres rico ya. Y ellos están, ya tú sabes, mamadito y tú con tu... ¿Me entiendes? O sea, hay que algo que no cuadra. Entonces, ¿qué? Ya dejaste de ir al camping porque ya te sientes mal en ese ambiente, pero tampoco puedes estar en el 5 estrellas. Entonces te tienes que quedar en tu casa, porque entonces ahora el dinero que antes te iba al camping, ahora lo tienes que poner en cinta, ahora lo tienes que poner en tal, y das planes, no. Y entonces, pues, sigues con el dinero y tal, y no llega, y tal, y entonces y ahora ni para el camping, ¿me entiendes? Y dices, coño, por lo menos antes iba al camping, ahora ni eso. Y entonces ni el 5 estrellas, ni el camping, no. ¿Te das cuenta? Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Cintas, libros, seminarios, convenciones. Entonces es un impas. Es un impas que está ahí para todos. Tienes el impas que está ahí. Porque si no, todo el mundo llegara. Y si todo el mundo llega, triste. Triste, porque ahora yo tengo un avión y no encontraría piloto, porque cada quien tendría el suyo. No. ¿Sabes? Triste. ¿Te das cuenta? ¿Tú te imaginas? De jardinero, pues no encuentro jardinero. Tiene que haber el jardinero, tiene que haber el piloto, tiene que haber el de la moto. ¿Te das cuenta? Tienen que haberlo. ¿Te das cuenta? Entonces, pero que sea otro. No va a ser yo, ¿no? ¿Te das cuenta? Ya la realidad es que tienen que haberlo, pero no tienes que ser tú, a no ser que tú decidas que vas a ser tú. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Entonces, pues eso, señores, es lo que pasó en mi vida. Yo recuerdo... eso es el nivel de trascendencia para todo, ¿me entiendes? Es el nivel de trascendencia de sentirte cómodo, pero tienes que visualizar constantemente. Yo recuerdo cuando yo pues comenzaba, y entonces ya yo le había agarrado la onda al tema ese, ¿no? Ya yo había agarrado el temita de que tenías que trascender a otro nivel de pensamiento para entonces, como que llegar a través de cintas, libros, seminarios, convenciones y plan, ¿me entiendes? Poder entonces... pues que llegara el tener famoso, ¿no? Entonces, yo recuerdo que al nivel de distribuidor de cero, yo soñaba, ¿me entiendes?, con un Alfa Romeo 75. Oh, ¿conocéis los Alfa Romeo aquí? Un Alfa Romeo 75, ese era mi sueño. Entonces yo llegaba, lo visualizaba, ¿me entiendes? Pero, ¿qué ocurre? Que al principio, ¿qué te ocurre? A mí me ocurría que yo llegaba al concesionario y en vez de entrar al concesionario, ¿qué hacía? Veía por el cristal. Entonces, así. Estaba abierto, pero yo veía por el cristal. Cuando no veía a nadie dentro del eso, entonces entraba. Que parecía que estaba robando. Se me acercaba alguien y ¿puedo ayudarle en algo? No, ya me iba. Y me iba, ¿te das cuenta? Ese es el tema de que nos ocurre, cuando estamos, ¿me entiendes?, tratando de tirarle a un nivel superior. ¿Te das cuenta? Pues, ¿qué es lo que ocurre, señores? Déjame ponértelo de esta forma para que tú entiendas. Tú tienes que sentirte. Tú tienes que llegar a sentirte tan cómodo con tu sueño como si tuvieses el dinero para comprarlo, sin tener el dinero. Tan cómodo, ¿me entiendes? O sea, tú te imaginas, ahora tú tienes, por ejemplo, el dinero para comprar un Ford cualquiera. Bueno, un Ford, vamos a ver un vestido, por ejemplo. Las chicas. Tú vas a una tienda y te gusta un vestido. ¿Entiendes? Y es la clase de tienda a la cual tú siempre vas, tienes el dinero para el vestido, ¿y qué tú haces? ¿Tú no te sientes cómoda? ¿No es cierto que tú llegas a la tienda y le dices, el vestido está ahí arriba, y le dices, me lo baja por favor, que ese es el que a mí me gusta, mire, ¿y qué talla tiene? Y no sé cuánto, ¿y qué otros colores tiene? Y no sé qué, ¿me entiendes? Te sientes cómoda, exiges, ¿me entiendes? Hablas normal, y o sea, te proyectas de una manera, ¿me entiendes?, decidida, ¿me entiendes? Pero la decisión está aquí en tu mente, porque te sientes cómodo en la situación, ¿te das cuenta? Estás decidida que eso es tuyo, ¿no? Entonces, pues, llegas y te lo pruebas y le dicen, ¿y qué otro modelo tiene? Y tal y cual. Y esa, dame aquí, te pruebas 3, 4, 5. La tienes media hora, 45 minutos contigo, ¿no es cierto?
Lo que sea, tú estás cómoda y a veces compras, y a lo mejor compras, a lo mejor no compras, pero estás cómoda y tal, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre si no tienes el dinero? ¿Me entiendes? Llegas con miedo, con temor, no entras y tal. Y cuando se te acerca y se le puede ayudar en algo, no, nada más miraba. Entonces empiezas a mirar, ¿me entiendes? Y tal, y no sé qué, ¿me entiendes? O sea, ¿qué ocurre? Que él tiene que sentirte cómodo con la situación. Y esa es la visualización. La visualización y la visualización y visualizarte y verte en la jugada, ¿me entiendes? Agarrar catálogos si es un coche. Yo te voy a decir lo que yo hacía. Claro que con los coches, ¿no? Que es lo que a mí me gustaba. Pues yo hacía eso. Pues mi sueño, yo estaba en el nivel 1, ¿no? Y el 2, por ejemplo, era pues el Alfa Romeo para mí, ¿no? Entonces pues yo llegaba y agarraba el catálogo y me ponía a visualizar y era, ¿qué cosa? Cintas, libros, seminarios, convenciones y plan, ¿no? Y entonces pues visualizaba hasta que me sentí tan cómodo con él que ya tenía que ser mío, no sé qué, y entonces llegaron los resultados, llegué a distribuidor directo y pues obviamente me compré mi coche, ¿no? Entonces, pues, ¿qué ocurrió? Una vez que eso yo ya estaba en el nivel 2, ¿no? Yo ya estaba en el nivel 2, ¿y qué ocurre? El éxito es la realización progresiva de un sueño. ¿Y qué ocurrió entonces? Pues lo que tenía que ocurrir, pues al nivel 3. En el nivel 3 entonces recuerdo que vi y dije, óyeme, me gusta el BMW, a mí me gustaba mucho el BMW, ¿me entiendes? Entonces, pues ahora lo veía ya al alcance. Cuando yo estaba mirando el Alfa Romeo, me gustaba también el BMW, pero me quedaba muy lejos, ¿me entiendes? Pero ya cuando ya tenía el Alfa Romeo estaba más cerca, ya lo veía así, ya. ¿Entiendes? Entonces me lo puse ¿para qué? Para Esmeralda, ¿me entiendes? Próximamente en Esmeralda me compro el Alfa Romeo. ¿Y qué hacía? Pues bueno, lo mismo, catálogos, no sé qué, empezar a sentirme cómodo con el sueño. Al principio, pues decía un BMW, ay Luis, te estás pasando y tal, eso no es para ti y no sé qué, ¿me entiendes? Empiezas, es como cuando, ¿me entiendes? Como con miedo, tus dudas, y será, no será, pero si el Alfa está bien y no sé cuánto y no sé qué, ¿me entiendes? Y, pero veías entonces cuando te pasaba alguno y decía, pero si el Alfa está bien y tal, no sé qué, y te pasaba el otro pero si el Alfa ya no está tan bien. Y entonces, ¿me entiendes? Entonces ibas al concesionario, primero tenías miedo de entrar, después pues ya ahí te habían pillado y te habían calado, y ya cuando te veían cerraban la puerta para que no entraras. Entonces te ibas a otro, ¿entiendes? Que ya no, entonces ya entrabas a eso con más seguridad y tal, te daban el catálogo, seguías visualizando y tal, y te ibas así. Entonces, pero eso es simultáneamente con eso, es cintas, libros, seminarios, convenciones, cintas, libros, seminarios, convenciones, y plan, y con el sueño otra vez, el enamoramiento, ¿me entiendes? Enamorado del sueño, visualizando, tal. ¿Qué ocurrió? Que llegó un momento en que el Alfa Romeo ya era una mierda, ¿entiendes? Pero olímpica. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues yo entonces, el BMW decía, tiene que llegar porque mira, y no sé qué, yo lo había visto tantas veces, y ya me había sentado en él, y ya me había tal y cual. Y por aquí, cintas, libros, seminarios, convenciones, cintas, libros, seminarios, convenciones, y plan, y llegó la Esmeralda. La Esmeralda, llegó mi BMW, recuerdo que en el año 90, septiembre del 90, llegó mi BMW. Pero aquello fue, recuerdo que yo me compré aquello y la sensación fue el mejor coche. Pero no, aquello era, se lo enseñaba a todo el mundo y mira para esto, qué máquina, qué maravilla, que no sé qué, y no sé cuánto. Un BMW 524 turbo diésel que tú corres más rápido que él. ¿Entiendes? Hoy. Entonces era el no va más, ¿no? Entonces, pues, ¿qué ocurrió? Lo que tenía que ocurrir, ¿entiendes? Estabas en el nivel 3, miras para arriba y entonces vi un Mercedes-Benz descapotable, que aquello era una maravilla. Pero en cuanto lo ves, ¿qué dices? No, hombre, no, Luis, por favor, qué coche más incómodo, 2 plazas, un coche que eso no es práctico. ¿Entiendes? Eso es, ¿entiendes? En el nivel 3, ese ya no es práctico. Pero entonces, ¿qué pasa uno? ¿Qué
qué bonito, tal. No, pero eso no es práctico, no sé qué, tal. Y sí, mira en BMW, no sé cuánto. La misma historia se vuelve a repetir. Simultáneamente, cintas, libros, seminarios, convenciones, cintas, libros, seminarios, convenciones, aumentando la autoimagen, ¿te das cuenta? Plan, 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 plan. Y entonces, ya empiezas a verlo más y a visualizarlo, ¿entiendes? Y a verlo. Y te empiezas a sentir cómodo con ese sueño y cómodo y cómodo. Y llegó un momento que llegó auténtico en que yo iba en el BMW y decía, ¿cómo se puede conducir esta porquería? ¿Cómo una persona humana puede conducir un diésel? Esto no sirve. ¿Entiendes? Lo pisas y no acelera. No acelera. Entonces, pues, ¿qué ocurrió? Que entonces creas la necesidad imperiosa. Tú y tus sueños son uno. ¿Entiendes? Y entonces, cintas, libros, seminarios, convenciones, plan, 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 plan. Y llegó el diamante, llegó el Mercedes, ¿entiendes? ¿Y qué ocurrió? Lo que tenía que ocurrir. ¿Entiendes? Estabas en el otro nivel y volvías a otro superior. Entonces, pues, le eché el ojo al BMW 750 IL porque había que cambiar el BMW anterior, ¿te das cuenta? Porque ya tenías el Mercedes, pero cuando ibas con más gente todavía tenías que ir en la patana que no caminaba. Entonces, pues, ¿qué ocurre? Cintas, libros, seminarios, convenciones, cintas, libros, y plan, 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 para seguir la autoimagen, ¿entiendes? Y sentirte cómodo con el sueño. Pero ya, ¿entiendes? El proceso se hace más, porque ya sabes que cuando ves el BMW, cuando yo lo veía, ya sé que esto, pues, no es para ti, que no es total igual, pero abrevia, hermano, es para ti. ¿Me entiendes? Abrevia porque vas a estar con lo mismo, abrevia, ¿entiendes? Dame acá el catálogo, dame acá, ¿me entiendes? Porque ya te acostumbraste a que es así, ¿entiendes? Entonces ya no pierdes el tiempo en cuestionarte, ¿será? ¿No será? ¿Tal? ¿Me entiendes? Ya no pierdes el tiempo. Ya terminaste con un sueño, y ya lo compraste, y antes de terminar de comprarlo ya es una mierda ya. Ya lo decimos, vamos para el próximo, ¿dónde está? ¿Entiendes? Dámelo acá, dame el catálogo, dame el tal, dame el no sé qué. Entonces, efectivamente, llegó lo que tenía que llegar, subió de nivel de autoimagen, subió, pues, obviamente, esa necesidad imperiosa, llegó el BMW 650, y después, pues, un impasse ahí confundido. Porque entonces empecé a ver y tal, que si el Porsche, si no sé qué y tal, pero me di cuenta, y ahí jugó un papel fundamental el upline, que me dijo, yo recuerdo que Foley me dijo, hermano, ¿qué vas a hacer ahora? Digo, estoy pensando en un Porsche, en un no sé qué y tal. Entonces me dice, haz lo que quieras, pero recuerda que llega un momento en que todos, por muy buenos que sean, van por tierra. Empieza a mirar para arriba que hay menos gente. Y me inyectó el veneno del aire. Entonces, como Foley sabe más que los ratones colorados, me llevó a su casa y me metió dentro de un avión. Me metió dentro del sitio y me hizo... Me voló un poco, digo, ay, la madre. Entonces me dice, imagínate en Europa, sales de Madrid, vas aquí sin escala. ¿Cuánto es en coche? Digo, tanto en no sé qué, y en avión tanto. Entonces me empezó a meter el gusanillo, ¿me entiendes? Y fue en julio de este año, ¿entiendes? Que ya yo en diciembre del 93 ya empecé a agarrar catálogos. Lo mismo, la misma historia, pero abreviada, ¿me entiendes? Abreviada porque ya, ¿me entiendes? Ya yo al principio decía, pero un avión, pero un tal, pero no sé, la misma historia, Pero entonces ya dije, mira, abrevia, ya fuera, el avión me hace falta. Entonces agarré el catálogo y empecé a ver la imperiosa necesidad, ¿me entiendes? Empecé a decir, entonces cada vez que agarraba el coche decía, y pensar que en avión en 1 hora estuviera ahí, y aquí son 5. Y pensar que y aquí son tantos, y aquí son, ¿me entiendes? Va creciendo simultáneamente, ¿no? Cintas, libros, seminarios, convenciones, cintas, libros, seminarios, convenciones, plan, 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 plan. ¿Entiendes? Hay que subir la autoimagen, ¿entiendes? Y entonces, aquí por dentro, ¿me entiendes? Avanzando terreno en el subirle el escalón mental, ¿me entiendes? Entonces, pues, es tremendo, porque estás entonces, sigues y aquí son 10 horas. Y aquí son 2 horas de coche, y aquí son tal, ¿me entiendes? Y entonces te tienes que quedar, no encuentras conexión con los aviones comerciales, porque tienes que salir a las 6 de la mañana, yo no quiero salir a las 6 de la mañana,
Entonces cuando vive en el avión comercial decía, mira, para esto yo aquí ahora, llegas ahí a las 3 de la tarde, ay, Luis, en vez de salir a las 3 de la tarde en el tuyo y llegar a las 5, sales a las 9 de la mañana, llegas a las 10 de la mañana, no tienes nada que hacer, no sé qué, en vez de estar aquí. Todo eran incomodidades, ¿me entiendes? Entonces ya lo que colmó el vaso fue en julio del 94, después de 8 meses, ¿me entiendes? Subiendo autoimagen constantemente, plan, y visualizando para irnos, ¿me entiendes? Estoy yo en Varsovia, que venía camino de Oporto para un seminario regional. Entonces, pues, tenía que conectar en Madrid y había una huelga de controladores aéreos en Marsella. Llego 1 hora tarde y pierdo el vuelo. Y digo, a mí no me pueden controlar los controladores de esto. ¿Entiendes? Mi vida no puede depender de un señor. Llegué a Madrid y esa noche me compré el avión. Esa noche llegué a Madrid con un cabreo tal, pues llegué, me llamé a un amigo, al piloto, le dije, óyeme, para que tú veas, el universo se confabula con aquel que tiene sus ideas claras y el sueño concreto. En el mes de marzo, yo había visto ese avión. Yo lo había visto. Había un tío que había dado la señal. Tenía un buen precio. Yo recuerdo que yo lo vi y le dije, ese es el que yo quiero. ¿Entiendes? Yo lo visualizaba como mío. Cuando yo visualizaba el avión, yo visualizaba a ese. Es el que yo visualizaba, porque era el que había visto, porque era el que me gustaba, porque era el que se adaptaba a mis necesidades. Entonces, pues estábamos buscando que apareciera otro. Dice, cuando aparezca otro te aviso. No aparecía, y tal. Y yo seguía, pues, cada vez convencido de que era una necesidad tener un avión. Oye, ese día de julio, yo lo llamo y le digo, Fernando, ¿qué pasa con el tema del avión? Me dice, te iba a llamar precisamente hoy. Digo, ¿y eso por qué? Digo, porque el tío que dio la señal en marzo nos estuvo mareando la perdiz hasta ahora y ya no le aguantamos el avión más. Si quieres, es tuyo. Digo, espérate un momentico ahí. Nos vemos a las 7 en el aeropuerto. Agarré mi tropa, agarré a Cristina, a los 3 niños y nos fuimos para el aeropuerto. ¿Entiendes? Entonces, pues llegamos, nos metimos en el avión, aquello hizo así, despegó. 20 minutos después en el aire, yo estoy al lado del piloto, miro a Cristina atrás así, le digo, dímelo, así. Digo al piloto, baja que ya es mío. Entonces, ¿qué ocurrió? Fíjate, llego, lo compro, ¿me entiendes? ¿Y qué ocurrió? Lo que tenía que ocurrir, ¿me entiendes? Lo que tenía que ocurrir. Estabas a ese nivel, ya está. Entonces, ¿para qué marear la perdiz? Rápidamente empecé a ver el catálogo, a ver cuál era el siguiente avión, claro. Porque no me iba a quedar con ese para el resto de mi vida. ¿Te das cuenta? Y entonces empecé a ver las incomodidades. Claro, entonces me digo, coño. Entonces, pues, claro, que avión más cómodo, es un avión muy cómodo, ¿entiendes? Con muchos servicios, con mucho tal. Pero, entonces uno dice, joder, tienes que venir a Argentina, tienes que venir a Chile, necesitas unos más grandes, ¿me entiendes? Entonces, pues, ¿qué ocurre? Pues que el avión es un Turbo Commander sensacional, con unas prestaciones tremendas. Ahora acabamos de venir de Polonia hemos ido, bueno, por toda Europa ya nos hemos ido, pero ocurre lo que tiene que ocurrir, ¿entiendes? Llegas al avión, hace frío, entonces, ¿qué ocurre? Que no tiene planta propia, ¿entiendes? Porque es como un Fiat dentro de los aviones, ¿me entiendes? ¿Entiendes? Un Fiat. Entonces, pues, llegas y hace frío. Tú estás ahí un poquitico así, entonces ya estás mirando y dices, esto es una mierda. ¡Ay, Dios mío! ¡Arranca! Claro, como es de hélice, pues no puede arrancar el fenómeno hasta que no esté todo el mundo adentro. Porque si no, como es de hélice y de ala alta, pues la hélice da al lado de la puerta. Tiene que estar todo el mundo adentro porque si no, no puedes entrar con la hélice andando. ¿Entiendes? Entonces, pues, ¿entiendes? No tiene aire acondicionado o calefacción de tierra que lo puedas poner y entrar tranquilamente y arrancar el fenómeno. ¿Te das cuenta?
Entonces, pues son pequeñas incomodidades que la vi el segundo día, ¿entiendes? Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer, miré para arriba así, en el último viaje a Estados Unidos, me fui, ya quedé con un vendedor de aviones, me fui a Fort Lauderdale, y entonces vi mi West Wing, agarré mis fotos, ¿entiendes? Mis catálogos, me lo puse bajo el brazo y ahora cada vez que Fernando y yo volamos, Fernando es el piloto, yo me siento siempre al lado de Copy, ¿entiendes? Y cuando ya lo ponemos a la velocidad crucero y tal, le digo, Fernando, saca el sueño. ¿Entiendes? Saca el sueño. Entonces empezamos ¿entiendes? A mirarlo y lo miramos y tal, y cuando volvemos aquí, y lo hemos aterrizado. Mira, a Buenos Aires hemos venido la de veces en él. ¿Entiendes? Hemos ido a Chile, hemos ido aquí. ¿Entiendes? Y hemos pensado, y entonces vamos a ir a Buenos Aires, y de ahí entonces, y hemos hecho el itinerario, a ver, saca, a ver, ¿cómo iríamos? Sí, iríamos a Ganar, y de ahí pues Brasil, entonces a tal, no sé qué, sí, entonces, bueno, mejor vamos aquí, primero pasamos por Miami y tal y cual. Y cuando venimos a ver, hemos estado 3 horas, se nos han ido las 3 horas de vuelo, ¿me entiendes? Soñando. Y cuando nos llama la torre, ahora comuníquese con no sé cuánto, nos dan ganas de decirle, cállate la boca, joder, ¿no estás mirando que estamos aquí en el sueño ocupado y tú estás diciendo que cambiemos el rumbo, güey? ¿Te das cuenta? Señores, créeme que los sueños se convierten en realidad. Los sueños se convierten en realidad. Y como eso, pues oye, de todo, ahora mismo, en el mes de julio, nos entregan la casa. Pues nos hemos hecho una casa en el Mediterráneo de 2.400 metros cuadrados, una parcelilla de 22.000 metros. Donde en el interior pues hay, pues imagínate, la suite matrimonial nuestra pues no es tan grande como la de Ángel, la nuestra tiene 125 metros cuadrados nada más, ¿entiendes? Es mucho más grande que la casa donde vivíamos con la suegra, ¿entiendes? Los 4 metidos allá adentro, Entonces pues de ahí pues tiene pues pistas de tenis, tiene cancha de squash, tiene una bolera de 2 líneas, esta bolera americana, que le gustan los bolos, piscina cubierta, tiene piscina exterior, un parquecito acuático para los niños, pues de todo, señores, lo que quieras, ¿me entiendes? Y eso está a tu disposición. Pero ¿qué ocurre? Señores, es soñar, visualizar tu sueño, cintas, libros, seminarios, convenciones, ¿entiendes? Es que llega un momento en que, ¿me entiendes? Auténtico cuando enseñamos el plan. El dinero y el tiempo no influye en tus decisiones, ¿me entiendes? O por lo menos, porque fíjate esto, porque es interesante. El otro día me dijo un hombre, y si el dinero y el tiempo no influyen en tus decisiones, ¿por qué ahora mismo tienes el avión que no tiene uno más grande? Digo, bueno, el nivel, tienes razón, ¿entiendes? El nivel, el dinero y el tiempo no influyen en tus decisiones al nivel que estás. ¿Entiendes? Nosotros estamos ahora en el nivel, ponle 5, 6, 7, 10, lo que sea. ¿Entiendes? A ese nivel, para abajo, no influyen las decisiones. De ahí para arriba, sí. Y por eso que estamos haciendo cintas, libros, seminarios escolares, cintas, libros, seminarios, convenciones, cintas, libros, seminarios, convenciones, plan. ¿Te das cuenta? ¿Para qué? Para subir el nivel. Y cuando subamos el nivel, ¿qué hacemos? Subimos el nivel donde yo le llamo los niveles de libertad. ¿Entiendes? Son niveles de libertad. Nosotros somos libres hasta el nivel 10. Del nivel 10 para allá todavía somos esclavos y por eso estamos luchando por la liberación. ¿Te das cuenta? ¿Hasta cuándo? Señores, esto es de por vida. Porque ahí está el éxito de la persona. ¿Entiendes? El éxito es la realización progresiva de un sueño. Y si tú estás en ese camino, ¿me entiendes? Siempre serás feliz. Y nunca abandonas. ¿Me entiendes? Porque en cuanto abandonas ese camino, la lucha por subir a un nivel superior, ¿me entiendes? Abandonas el camino y abandonas el éxito. Dejas de ser una persona de éxito. ¿Te das cuenta? Entonces, pues, óyeme, la posibilidad, pues, de viajar intensamente, extensivamente. Primero era el sueño de subirte a un avión. ¿Me entiendes? De subirte a un avión, subirte, ir en el baño si hacía falta, ¿me entiendes? Pues después vas en un avión, cuando ya vas frecuentemente en turista, pasas por la parte de primera y business y dices, ¿entiendes?
Y entonces, pues, ¿qué ocurre? Que ahora, pues, nosotros nos vamos en primera clase, entonces miramos atrás y, ¿y cómo la gente puede ir allá atrás? Oye, las Naciones Unidas deberían tener prohibido eso, tú. Eso no debería ser, para los derechos humanos es malo. ¿Entiendes? Reumas y cosas. ¿Cómo puede ir una persona allá atrás? Y ves a los viejitos así bajarse después de un viaje de eso y dices, Dios mío, ¿entiendes? O sea, son cosas, ¿qué ocurre? Que vas subiendo de nivel, ni más ni menos, no es ni más ni menos. Y no es que te burles de los demás, ni muchísimo menos. ¿Qué va? Si no te puedes olvidar de dónde viniste, ¿me entiendes? Ni muchísimo menos. Pero es simplemente que tú conoces cómo funciona, dominas el medio. Y cuando dominas el medio, señores, dominas el mundo, ¿me entiendes? Tu mundo. Yo no quiero mirar el mundo, yo quiero mirar mi mundo. ¿Me entiendes? Y eso es mi lucha constante. ¿Te das cuenta? El poder viajar. Ahora, óyeme, Cristina, ella no tenía pensado ir a Austria. Ella sí que había quedado con los niños porque habíamos estado en Polonia la semana pasada. Y el jueves fue que me llamó, me dice, óyeme, he pensado, me voy a Austria. Digo, ¿cuándo te vas? Me dice, no, en un par de horas. Entonces, pues, van a esquiar. Entonces tú dices, ay, menudo follón, los esquís y tal. No, señores, no hay nada de follón con esquí, con tal. Imagínate un hotel de 5 estrellas donde, para ponerte eso, o sea, este fin de año estábamos cenando con el rey Hussein de Jordania, estaba la Nur, pues la vez pasada estábamos con Carolina en el mismo hotel. No era que estábamos en la misma mesa, ¿me entiendes? No, el otro día me dice, estaba cenando y ¿qué te dijo? Yo, ¿cómo que coño me dijo? ¿Me entiendes? O sea, estaban ellos en una mesa y yo en otra, ¿me entiendes? ¿Te das cuenta? Es que el personal a veces, ¿me entiendes? La vez pasada pues, estaba la Carolina por ahí, sentada por ahí con un personaje. Pero entonces, en un hotel de 5 estrellas en Surs, en Austria, donde tú imagínate, ¿entiendes? Imagínate pues que el hotel es algo pero maravilloso. Unas maderas preciosas, unas suites, maravilloso. ¿Entiendes? Sensacional. Entonces, pues cuando ya eres cliente del hotel, ¿me entiendes? Cuando tú te vas, pues, ¿qué ocurre? O sea, tú no tienes que llevarte tus esquís contigo, no tienes que llevarte tu ropa, no. La ropa tú la dejas como quiera en la habitación. Entonces ellos te la recogen, te la lavan y te la guardan. Los esquís no lo tienes que sacar del lugar tuyo de los esquís. No, decir en recepción, cuando tú te vas, ya ellos te sacan los esquís de tu guardaesquí, ¿me entiendes? Y te lo guardan, te lo pulen, te lo arreglan. Y cuando tú llamas y dices, soy señor Costa, que voy a ir de tal día a tal día, sí, va, me preparas una suite y tal, con estas condiciones, es fenomenal. Cuando tú llegas, en tu armario está toda la ropa colgada, lavada, tu lugar en los esquís, ya no tienes ni que preguntar, tú sabes que tus esquís están pulidos, puestos, tu botita, todo. En tu lugar, bajas, te lo pones, esquí, hasta cuando no te vas. Chao, me voy, ¿cómo viniste? Chao, ¿entiendes? Y están todas tus cosas ahí, señores, con estilo. No hay colas en los remontes. ¿Por qué? Porque es un valle, imagínate un valle sensacional donde existen 1.400 camas. Ya. No hay más camas. Con lo cual no pueden haber más de 1.400 personas en la montaña. ¿Entiendes? Yo recuerdo cuando yo esperaba en Courchevel, allá abajo en Francia, 45 minutos para agarrar un remonte. No, señores. Para arriba y tal. No, sensacional. Profesores privados, ¿entiendes? Que te van a buscar. Tienen de la niña que enseña a la niña con kits, bajar por las montañas con kits, es una maravilla. Con tu hijo de 5 años, ¿cómo esquía? ¿Entiendes? Pero esquía que vamos él y yo. Y entonces, espérate, el profesor se para, vamos los tres, vamos, el Keith, Cristina, el profesor y yo, el profesor se para, entonces Cristina viene, ¿no? Se une al grupo, entonces Keith agarra y le dice al profesor, ¿y por qué nos paramos? O sea, porque hay que esperar a tu madre. Entonces llega y dice, le echa la bronca a la madre, ¿me entiendes? Pero mamá, pero no puedes ir más rápido. Y tal. Así, ¿me entiendes? Es sensacional, ¿me entiendes? Y eso es lo que te da el negocio. Señores, hoy yo no sé ustedes cómo se sintieron. O sea, el ver la ilusión de una familia. Yo tengo al mío de 5 años. Yo tengo al mío de 5 años. Yo lo abrazo, lo quiero, lo apapacho. Me siento orgullosísimo de él, de las cosas que hace.
Hoy yo vi una escena aquí que casi me dieron ganas de llorar cuando yo vi que Miguelito presentó a su padre. Yo me imagino cuando Keith tenga 30 años y me presente en algún escenario. Yo no sé cómo Miguel pudo hablar después, porque yo tenía mis ojos casi que me daban ganas de llorar. ¿Me entiendes? O sea, ese orgullo, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Señores, eso está aquí para ti. Tú puedes tener ese estilo de vida. ¿Te das cuenta? Acuérdate que hace nada más que 13 años yo me bajaba en Barajas con $10 y un calzoncillo. ¿Me entiendes? Sin conocer el sistema, sin conocer las circunstancias. Tú puedes conseguir y hacer de tu vida lo que tú quieras, señores. ¿Me entiendes? Tienes que convencerte de que tú puedes. Acaba de convencerte que tú puedes, señores, y lucha por tu independencia. No dejes que la vida te controle, no dejes que los demás te controlen. Controla tu vida o otro va a controlar tu vida. Sé el dueño de tu vida. Tú puedes, señores, venir con nosotros, y eso es lo que estamos tratando de que tú entiendas. Puedes venir con nosotros, ser diamante, ¿me entiendes? Y olvidarte ya de los controles y olvidarte de todas estas cosas. Eso es todo lo que estamos tratando de que tú te enteres. ¿Entiendes? No es que veas lo grande que nosotros somos. Acuérdate, como yo te dije al principio, tú eres el protagonista. Tú eres el protagonista. Esta convención está hecha para que tú te mires en el espejo. Y es cuestión de salir ahora, señores, y luchar por tu independencia. Sabiendo que primero tienes que luchar por ser. Después tienes que hacer lo que haya que hacer y después tendrás, señores. Hay un ciclo en la vida, es el ciclo de la vida, que o lo pagas y disfrutas de los resultados, ¿me entiendes? O simplemente te quedas en la miseria, pero tú eres el responsable de tu éxito o de tu miseria. Tú decides, señores, y espero que decidas venir con nosotros. Chao, gracias.